La historia publicada por Barça Reservat ataca directamente mis valores personales y no voy a tolerar que alguien utilice mi nombre para crear malas vibraciones basadas en una información falsa. Si alguna vez quiero decir o informar de algo, siempre voy a ser muy directo con la persona. Marc-André ter Stegen. Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. El día de ayer, con todo lo del tema de la salida de Xavi, prácticamente cualquier otra cosa quedó en segundo plano. Pero esto no podía pasar desapercibido y no podía no comentarlo en el canal, teniendo en cuenta la naturaleza del canal. Y es que Ter Stegen publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde expresaba su indignación ante una supuesta noticia por parte de un podcast catalán, donde aseguraban de que Ter Stegen había conversado con Laporta y le había transmitido, digamos, sus dudas o su disconformidad con Xavi y el proyecto Xavi. Obviamente, esto hay que tener en cuenta que es en el contexto en el que hasta ahí todavía no se había confirmado en su totalidad la noticia, no había todavía el comunicado del Barça y digamos que dentro de los rumores que habían con respecto a la salida de Xavi y la polaridad que se estaba generando, ¿no? La polarización, perdón, en el entorno Barça, con respecto a los que queríamos que se quede Xavi, los que siempre han basureado a Xavi, ¿no? Y celebraban que se fuera, y todo esto, ¿no? Y obviamente esto genera interacción en redes sociales. Lo preocupante, normalmente con respecto a estas noticias, es que al asegurar esto, al asegurar que cierto jugador, ¿no? O cierta figura en particular está tomando partido, pues lo metes en el juego, ¿no? Lo pones, como se dice, con el reflector apuntando a él. En pocas palabras, una información, supuesta información, ¿no? Como esta, de que Ter Stegen habló con Laporta para hablar mal, en pocas palabras, del proyecto Xavi, para transmitirle de que no quería que continuase, porque es lo que decían. Obviamente genera que dentro del entorno, los que están en contra de que se quede Xavi, pues aplaudan a Ter Stegen y lo pongan como una especie de símbolo del anti-xavismo. Y quienes queríamos que se quede Xavi, pues se la agarren con él, ¿no? Se la agarren como, mírenlo, este es el infiltrado, este es el que la... En fin, Ter Stegen salió a desmentir esto en un acto totalmente, creo que nos debe llevar a la conciencia con respecto a que el Barça recibe por todos lados y sobre todo a que si nosotros somos culés y si de verdad le tenemos cariño al Barça, hay que tener en cuenta esto. Y aunque parezca una nimiedad, aunque parezca algo... Quizás, ¿no? Alguno, porque más de uno me viene ahí en los comentarios a decirme que son cosas sin importancias, que somos excusas y victimizas. No. Y permíteme explicarte por qué. Esto ya no viene de Ter Stegen. Puedo mencionar, por ejemplo, seguro lo puse al inicio del video, lo que pasó con Frenkie de Jong y su indignación, ¿no? En rueda de prensa, si no me equivoco, fue en Champions, fue en uno de los partidos contra el Napoli, si no mal recuerdo, donde le preguntaron sobre su contrato, ¿no? Y Frenkie literalmente les dijo mentirosos a los periodistas ahí en su cara, en plena rueda de prensa, diciéndoles que siempre están hablando mentiras, de que hablan de cantidades las cuales no son ciertas, de que le molesta. Bueno, Frenkie directamente, como se le suele decir, ¿no? Explotó. También, ¿qué se me viene a la mente ahorita? Lo de Rafinha y su supuesta pelea con Óscar Hernández. Supuestamente se dijo que al enviar a Rafinha al banquillo en cierto partido, pues discutió con Óscar Hernández, con el hermano de Xavi, ¿no? El segundo entrenador, hasta hace poco, y que casi llegan a las manos o algo así, leí. Esto fue desmentido luego por el staff. Incluso se me viene a la mente, ¿no? Lo de Messi desmintiendo a Gerard Romero, que ya fue hace tiempo, ya fue hace tiempo, hace año, 2 años, no estoy seguro.
¿Qué de peculiar tienen esto? Porque claro, más de uno va a venir a decirme, pero ya sabemos cómo es la prensa del Madrid, siempre atacando, es cierto. La prensa del Madrid siempre, ya sabemos para quién trabaja, ¿no? Creo que no es necesario que vuelva a poner el audio de Florentino Pérez diciendo que hay que controlar la prensa, ¿no? Pero, ¿qué es lo peculiar, digamos, de este caso? Es que lo de Ter Stegen fue por parte de Catalunya Radio, del podcast Barça Reservat, medio catalán. Lo de Frenkie fue por parte del Sport, medio que habla del Barça. Y lo de Rafinha y lo de Messi fue por parte de Gigantes, el medio de Gerard Romero que habla del Barça. Así que no podemos echarle esta vez la culpa al Marca, al AS o al Chiringuito, que es, como siempre lo decimos, son el enemigo. ¿Cuál es mi punto? Que no hay prensa del Barça. Y creo que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero quiero ir más allá, porque mientras por el lado del Madrid, ¿no?, los medios hacen silencio sobre la ley Mbappé, siempre hay una agenda, incluso yo lo he comentado y esto en videos antes, hay una teoría incluso. Cuando digo una teoría me refiero, hay literatura, hay estudios, hay teoría académica con respecto a este tema que es la agenda setting, ¿no? Que es siempre hay un listado de temas determinados que establece la prensa para que sean los tópicos de los cuales se hablan y se dejen en segundo plano los que no se quiere que se les dé importancia. Porque por el lado del Madrid, los medios hacen silencio, como digo, sobre la ley Mbappé, que pasa prácticamente desapercibida, algo que va a desvirtuar totalmente la competición en cuanto a la contratación de jugadores en el fútbol español. No se habla de los canteranos del Madrid y sus problemas legales con lo de una menor de edad, que ya fue hace tiempo, ¿no? Y parece que quedó en el olvido, ya nadie habla de eso. Si vamos a cuestiones meramente futbolísticas, no se habla de lo de Hazard, por ejemplo, ¿no? Tratando de hacer un paralelismo, que se trata de hablar, ¿no?, desde hace tiempo siempre, de los contratos de los jugadores, ¿no? Hace poco se hablaba del contrato de Lewandowski, este año va a cobrar, su sueldo asciende, ¿no?, para generar esa crispación en contra de Lewandowski, que discutamos entre culés, e incluso lo de Frenkie, ¿no?, de su contrato, que salen a decir que cobra 40 millones y tal. Bueno, pues yo no recuerdo, la verdad, que nadie hablara del contrato de Hazard. Un contrato que, creo yo, por obvias razones, por el hecho de que se pagó lo que se pagó por él, por el hecho de que cuando llegó al Madrid era uno de los jugadores más cotizados del mundo, yo no creo que cobrara 5 pesos. Pero, si no mal recuerdo, nadie nunca le preguntó nada, ningún medio nunca especulaba o hablaba de cuánto cobra Hazard, a pesar de que estaba lesionado prácticamente el 80% del tiempo que estaba en el Madrid. Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no hay que generar desestabilización para el equipo del régimen. Pues no. ¿Qué más se me viene a la mente? Por ejemplo, ahora, meramente futbolístico, dije, ¿no? Por ejemplo, lo de James Rodríguez y el hecho de que Zidane prácticamente liquidó su carrera en el Madrid. Claro, acá en el Barça, si Vitor Roque no juega unos cuantos minutitos, unos cuantos partidos. Si Vitor Roque no juega unos cuantos partidos, ya empiezan a los artículos. ¿Qué pasa con Vitor Roque? Xavi no cuenta con Vitor Roque. El propio Catalunya Radio se va a entrevistar. No, perdón, RACU, ¿no? Otro medio catalán. Se va a ponerle el micro delante a André Curí para ver qué dice, ¿no? A ver qué dice, a ver si generamos polémica, y se generó polémica. Claro. Pero James Rodríguez, yo no recuerdo que nunca ninguno de estos medios le pusiera el micro en la boca para que dijera qué le parece que Zidane prácticamente lo haya dejado en el ostracismo total, luego de que el colombiano había demostrado ser importante con Ancelotti, si no mal recuerdo. Claro, ahí no hay que ponerle el micro, ¿no? ¿Qué más se me viene a la mente? Por ejemplo, hablando ahorita, ¿no?, de que Rafinha y su pelea con Oscar Hernández, ¿no?, de lo que decía Gerard Romero. Pues se me viene a la mente algo muy, incluso para mí, más evidente, ¿no? Porque esto ya no es que sea una información, sino las cámaras lo grabaron. Cuando Benzema le decía a Mendy, si no me equivoco era Mendy,
que no le pase la pelota a Vinicius porque juega en su contra. Claro, una época donde Vinicius estaba muy verde. Lo que he dicho yo en este canal con respecto a Vitor Roque, que hay que ir con paciencia, sobre todo de esos jugadores que vienen desde Latinoamérica, para que, digamos, tengan las máximas posibilidades de desatar su potencial. Pues, en ese entonces Vinicius no destacaba ni el 1% de lo que destaca ahora, y Benzema directamente, prácticamente, hablaba de boicotear a Vinicius, ¿no? En cuanto a su participación en el Real Madrid. Pero nadie, o sea, más allá de que salió en los medios porque era algo escandaloso, ¿no? Ver que un jugador le habla a su compañero para que le hagan el vacío a otro, captado por las cámaras, ¿no? Lo peor es que creo que se lo decía en frente de Vinicius, pero hablaban en francés, cosa que el pobre Vinicius seguro ni enterado. Claro, pero ahí, más allá de que saliera el video en sí, no vi ninguno de estos medios hacer una novela día sí y día también, sacando portadas, sacando artículos, sacando todos los días información con respecto a esto. Y eso sí daba, porque eso sí era escandaloso. Pero no, pasó desapercibido a tal punto en el cual Vinicius y Benzema prácticamente nunca han tenido problemas, luego se los veía como si nada. Es más, llegaron a ser una sociedad espectacular, ¿no? Que les repercutió en Champions y todo. Claro, porque ahí las situaciones conflictivas no hay que alimentarlas desde la prensa. Hay que callarse y que no se expandan, que hay que evitar que haya desestabilización en el Madrid, ¿no? Claro. Fíjense que incluso se ha hablado hace poquitos días, y como digo, esto no solo medios de la caverna, sino los propios medios supuestamente del Barça, bueno, directamente, que hablan del Barça, no son del Barça, que hablan del Barça. Fíjense que hablaron de ni siquiera es una noticia, ¿no? Del hecho de que unos obreros de subcontratados, ¿no? Por la empresa que está a cargo de las obras en el Camp Nou, pues se pelearon y salía la noticia, ¿no? Pelea en el Camp Nou, los obreros en el Camp Nou, dice. Fíjense, a tal punto llega, ¿no? En cuanto a que cualquier mínima cosa negativa relacionada con el Barça da para estos medios con claras. Creo que no tengo que señalar las intenciones. Creo que queda muy claro en cuanto al contraste, en cuanto al agravio comparativo. Pues salía esta supuesta noticia, ¿no? Pelea en el Camp Nou, pelea en el... Pero yo no recuerdo que haya salido mucha noticia de las goteras en el nuevo Bernabéu. Porque muchos se jactan, ¿no? Que el césped retráctil, que el techo retráctil, que la reacción de Guardiola ante el nuevo Bernabéu, pero yo no recuerdo que salgan muchos artículos con respecto a las goterazas, que salió un video incluso de un obrero ahí burlándose, ¿no? Ya ni siquiera, eso no era una gotera, era una inundación. Pero no se habla. Y claro, ¿por qué comento esto? Porque mi punto es que directamente te quieren utilizar para hacerle daño al Barça. A ti y a mí. ¿Por qué? Te quieren utilizar porque ellos sueltan la información, pero ¿quién la esparce? Pues nosotros. Los lectores, la audiencia de sus productos periodísticos, de sus productos comunicativos. Ya no solo le esparces a través del boca a boca, que es normal. Incluso, claro, o sea, en una reunión de amigos, en una cena familiar, al verte con tu pareja, al conversar con el panadero, al verte con el vecino en la esquina, salen estos temas. Y salen los temas que ellos quieren. Nosotros esparcimos la información. Y ahora con la época de las redes sociales mucho más. Porque ahora prácticamente cualquiera de estas supuestas noticias, ¿no? Cualquiera de estas notas malintencionadas, que Ter Stegen habló mal de Xavi, el Laporta, que Frenkie cobra tal y cual, cantidades superiores a las cuales cobra, que Rafinha se peleó con Óscar Hernández, pues quieren que esos sean los temas de conversación. Quieren generar el divisionismo. Literalmente nos utilizan, o eso es lo que quieren, para hacerle daño al Barça. Y
hasta cierto punto es entendible que no nos demos cuenta porque, claro, nosotros en el día a día no vivimos con un filtro constante con respecto a lo que leemos en prensa. Al menos el ciudadano de a pie, que tiene que preocuparse por cosas más importantes que cómo le vaya a un equipo de fútbol, pues no le toma mucha importancia, ¿no? Pero yo literalmente, o sea, mejor dicho, yo directamente, por como dije al inicio, la naturaleza del canal, que es defender al Barça, no puedo no señalar esto. Y no puedo no dirigirme a ustedes. Y yo sé que una gran cantidad que... Yo entiendo que si por acá llega algún seguidor casual del Barça, o alguien que simplemente simpatiza, o alguien que simplemente le gusta como yo comento los temas, que pasan muchos por acá y me lo dicen, ¿no? Su apreciación, teniendo en cuenta que ellos son fanáticos de otros equipos, o como lo ven de afuera, totalmente respetable, ¿no? Pero directamente en este momento específico me dirijo a ti, seguidor culé, que de verdad quieres al Barça. Y que de verdad quieres que le vaya bien al Barça. Y que hasta cierto punto sientes impotencia porque piensas que todo depende simplemente de los jugadores, de los entrenadores y de los directivos que estén dentro del Barça. No. También depende de nosotros. Es más, depende mucho más de nosotros que de los que están ahí adentro. Para que los que estén ahí adentro hagan bien su trabajo, lo que necesitan es que los de afuera, o sea nosotros, no le estemos tirando piedras, perdón. Y el hecho de que nosotros caigamos en el juego, como digo, de la prensa, de ponernos a hacer los pro Ter Stegen versus los pro Xavi, o los pro Frenkie de Jong anti de Jong, o los pro Rafinha anti Rafinha, o como fue hace poco también el caso de los pro Araujo contra los pro Gundogan, pues literalmente estamos fungiendo como soldados de la caverna, como soldados, mejor dicho, de la prensa, que no le importa el bien del Barça, que habla del Barça, como ya lo he dicho, para vivir, que tragan de hablar del Barça, pero que no les interesa hacerle daño al Barça. Simplemente viven de esto, viven de hablar de lo que más vende. Y como lo que más vende es hablar más del Barça, pues bueno. Y digo yo, ¿no? Que como ya mencionaba en los ejemplos anteriores, digo yo que escándalos como los de Benzema hablando mal de Vinicius a Mendy daba para hablar mucho tiempo. El ir a ponerle el micrófono a James Rodríguez para que hablara sobre su descontento con Zidane daba para hablar mucho tiempo. El cuánto cobra Hazard, a pesar de que, claro, seguramente uno de los jugadores que más cobraba de la plantilla en ese entonces, a pesar de que no jugaba prácticamente nunca, daba para hablar mucho tiempo. Pero por una razón que quiero decir que desconozco, pero creo que intuyo, ¿no? Los audios de Florentino. Por esa razón, muy probablemente no interesa, o no conviene, o simplemente no hay los huevos para meterse con el Madrid. Porque ahí está ese personaje entre las sombras, ¿no? Que te jala las orejas o quizás te hace algo más. Si es que llegas a poner un granito de arena en cuanto a desestabilización para con el Madrid. Si lo haces para el Barça, pues perfecto, te premian. Pero con el Madrid no te metas. Al menos ese es el mensaje que transmite el entorno mediático de España con respecto al Barça y al Madrid. El futuro del Barça, de cualquier club, pero sobre todo del Barça, de un club que tiene involucrado tantos factores muchos más allá del futbolísticos, va a depender en gran parte de nosotros, del barcelonismo puro y duro. Que sí, que Xavi o Flick se pueden equivocar en el campo, los jugadores se pueden equivocar, puede el arquero cometer una cantada, puede los jugadores no anotar un gol muy claro, el presidente puede equivocarse en cuanto al director deportivo, en cuanto a los fichajes, en cuanto al entrenador. Pero quienes no podemos equivocarnos en ese sentido somos nosotros. Porque no la va a ir al Barça mientras nosotros seamos parte de esta maquinaria mediática. Mejor dicho, seamos su herramienta. Porque si la prensa dice todo lo que dice y queda ahí, pues bueno. Pero si dice todo lo que dice y el culé lo compra y empieza a debatirlo y a discutirlo y a ponerse en contra de tal o cual jugador, de tal o cual directivo en redes, pues telita. Porque sí, podemos hacer críticas con respecto a nosotros, con respecto a nuestro juicio crítico, a nuestro análisis
¿Por qué? Porque, digo yo, un culé que de verdad le tiene cariño al Barça no va a querer que le vaya mal. No va a sacar información malintencionada. Y ahí está. De hecho, eso es una prueba muy clara en cuanto a los que me refiero como los infiltrados, ¿no? Como ese personaje al cual he respondido hace poco. Salió el tema de lo de Ter Stegen y al toque sale video. Somos una vergüenza o algo así era su titular. Luego vienen a decirme que él simplemente es crítico. Él simplemente no tiene pelos en la lengua. No, él no le importa el Barça. Y hay muchos así. No les importa. No les importa. Así que estar atentos. Prácticamente cualquier noticia negativa con respecto al Barça, diría yo, es directamente exagerada o es mentira. Y tengamos un filtro muy grande con respecto a las informaciones que salen, a las supuestas informaciones. Porque, sinceramente, a día de hoy, prácticamente todos quieren ganar una moneda más a costa de hacerle un poquito de daño al Barça. No lo podemos permitir. Y eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones sobre mi apreciación con respecto al tema de Ter Stegen y a la, ¿qué le digo, no? La constante falta de respeto de los medios de prensa y cualquier personaje del entorno Barça. Muchas gracias a los que siempre apoyan en el canal con un like y una suscripción, y un abrazo especial a los miembros del canal. Recuerden que este es un espacio de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.